Un SUV de 3 filas de asientos no se trata solo de transportar de 7 a 8 personas, sino también de la libertad de espacio de carga y el sólido potencial de remolque que tienen unas de estas SUV. En este episodio de Autos Rodando cubriremos los representantes más recientes de esta clase de subfamiliares. Tenemos modelos de diferentes tamaños de billetera y mercados comerciales, por lo que esperamos que cada espectador pueda encontrar un SUV 7 plazas que se ajuste a sus necesidades. Así que comencemos. Ford ha estado en racha últimamente en cuanto a nuevos productos y el Ford Everest 2023 de tercera generación llega en un momento en que los SUV con estructura de escalera están creciendo en popularidad. Basado en el Ford Ranger 2022, el aventurero SUV familiar de 3 filas se beneficia de las mismas novedades introducidas con la pickup mediana. Tiene ruedas de tacos grandes para una mejor estabilidad fuera de la carretera junto con ajustes en los amortiguadores para mejorar las capacidades todoterreno. Como era de esperar, el estilo se asemeja a su primo el Ranger 2022 con una fascia delantera casi idéntica. El cambio de una carrocería de pickup a un SUV ha traído puertas traseras más largas para un mejor acceso a los asientos traseros. En cuanto a las luces traseras, son mucho más anchas que las de la pickup y flanquean una barra ancha en la puerta trasera que incorpora las letras. Se han producido grandes cambios dentro del habitáculo de 3 filas como lo anuncia Ford, donde el nuevo Everest obtiene el infoentretenimiento Sync 4. La pantalla táctil orientada verticalmente mide 10.1 pulgadas en los niveles de equipamiento inferiores y se eleva a una diagonal de 12 pulgadas para los modelos más caros. Es la misma historia con el grupo de instrumentos digitales, con tamaños de 8 y 12.3 pulgadas según la versión. En a los motores incluye los sospechosos habituales, con un V6 turbodiesel de 3.0 litros colocado en la parte superior. Dependiendo del mercado, el renovado Everest se ofrecerá con un diésel de 2.0 litros más pequeño equipado con 1 o 2 turbocompresores. Si los motores diésel no son importantes, el SUV de carrocería sobre bastidor también se ofrecerá a partir de 2023 con la familiar unidad de gasolina EcoBoost de 2.3 litros. Dependiendo del motor, estos funcionan con una manual de 6 velocidades o una automática de 10 velocidades. Desde una cámara de 360 grados y faros LED matriciales hasta control de crucero adaptativo y asistencia para mantenerse en el carril, el Ford Everest 2023 está repleto de tecnología. La marca del óvalo también ha implementado una asistencia de dirección evasiva automática para evitar una colisión en caso de que frenar por sí solo no sea suficiente. Si ocurre un accidente, el frenado posterior a la colisión se activa para evitar un choque secundario. Hyundai reveló el cambio más significativo en su SUV de tamaño completo. Ahora tenemos una divulgación completa y los cambios van más allá de esa nueva rejilla en cascada, pero lo llames como lo llames, la parrilla más ancha con las alas delgadas en la parte superior domina la parte frontal del Palisade. Se asienta sobre una nueva fascia inferior entre luces LED de conducción diurna orientadas verticalmente y grupos de faros similares al modelo anterior. Estas son las únicas luces que encontrarás en la parte delantera. Además, a diferencia de la Tucson, la parte trasera de la Palisade no incorpora un diseño de luces traseras divididas como esperábamos. Los acabados de escape cuadrados reemplazan las extrañas puntas trapezoidales del modelo anterior. También monta nuevas llantas de aleación de radios múltiples de 20 pulgadas que completan las actualizaciones exteriores. Moviéndonos al interior, vemos un nuevo volante, pero el tablero también se revisó. El tema es similar al del modelo anterior, pero los controles de audio se reubican y las rejillas de ventilación ahora se incorporan en una elegante franja que se extiende desde el grupo de instrumentos hasta la puerta del pasajero. Hablando de instrumentos, el panel se rediseñó para una apariencia más voluminosa y gana nueva iluminación. En cuanto a la tecnología, Palisade obtiene la última versión de los servicios conectados de BlueLink. También hay navegación de 12 pulgadas que se muestra en 720p. El SUV gana capacidad de punto de acceso Wi-Fi y hay puertos USB-C mejorados en el interior. El sistema digital Key to Touch de la compañía es compatible con dispositivos inalámbricos Android y Apple CarPlay, y ahora puede cargar esos dispositivos aún más rápido con una actualización de carga inalámbrica de 15 vatios. En el lado de seguridad y asistencia, las bolsas de aire traseras de impacto lateral ahora son estándar.
Debajo del capó, encontrará el mismo sistema de propulsión del modelo anterior. Como repaso, se trata de un V6 de 3.8 litros que desarrolla 292 caballos a través de una transmisión automática de 8 velocidades. La tracción delantera es estándar, con tracción total es opcional. El precio de la Palisade 2023 actualizada aún no está disponible, pero Hyundai dice que llegará a los concesionarios este verano. Mercedes-Benz presentó el SUV EQS 2023. La fórmula detrás de esto es bastante sencilla, tomando el sedán EQS, reteniendo la distancia entre ejes pero agregando más altura. Sin embargo, no es un primo perfecto del gran subclase GLS. La forma cónica de la línea del techo trasero ayuda a que el SUV EQS corte el aire de manera más eficiente, algo que no sucedería si el techo fuera plano hasta la parte trasera. Sin embargo, todavía hay suficiente espacio en el interior para una tercera fila de asientos. El estilo del EQS no debería ser una sorpresa. Los faros delanteros y la parrilla de la fascia delantera fueron básicamente copiados del EQS, y hemos visto una cara similar tanto en el EQE como en el EQB en el futuro. Espere ver mucho más de este semblante. La parte trasera adopta la misma configuración de una sola luz trasera que el EQS, pero las proporciones traseras del SUV hacen que las luces se vean mucho más delgadas. Los estribos debajo de las puertas están integrados en la carrocería y en realidad contribuyen a la destreza aerodinámica del vehículo. En el interior, el EQS SUV recoge todo lo bueno del EQS. Todo está cubierto con materiales que son suaves o cálidos al tacto, ya sea el cuero en toda la cabina o la nueva moldura inteligente de Palisandro que tiene estrellas Mercedes de acero inoxidable grabadas. Los asientos de la segunda fila se pueden deslizar hacia adelante y hacia atrás, con los asientos de la tercera fila abatidos o no incluidos. Dos versiones estarán disponibles en el lanzamiento. El SUV, el EQS 450 Plus, usa un solo motor en el eje trasero para producir 355 caballos de fuerza, mientras que el SUV EQS 580 aumenta esas cifras hasta 536 caballos al agregar un motor eléctrico en la parte delantera, además del eje trasero, otorgándole también tracción total. Su batería de 107.8 kWh no tiene cifras de autonomía estimadas adjuntas, pero ambas variantes usan el mismo paquete y puede aceptar cargas de hasta 200 kW. Con una potencia relativamente estándar de 110 kW, la batería puede cargarse del 10% al 80% en solo media hora en un cargador ultra rápido. El Kia Telluride ya es uno de los SUV de 3 filas de asientos más populares a la venta en la actualidad en Estados Unidos y ha sido un gran éxito desde su debut en ese país y ahora se renueva. Al frente y al centro, el nuevo Kia Telluride 2023 tiene un tratamiento de faros actualizado, que cuenta con luces LED estándar con faros antiniebla LED disponibles. El parachoques en sí también es nuevo y ofrece detalles más agresivos en la parte superior y elementos esculpidos y un inserto gris voluminoso en la parte inferior, según el acabado que elija. La omnipresente parrilla Kia Tiger Nose permanece, pero gana una nueva malla negra. La parte trasera de la Telluride 2023 se ve más limpia, con un nuevo diseño de parachoques y nuevas inserciones de luces traseras que ahora cuentan con elegantes tiras de LED verticales, mientras que cada versión de Telluride tiene un nuevo diseño de rines de 18 o 19 pulgadas. El mismo V6 de 3.8 litros del año pasado continúa, produciendo 291 caballos y 262 libras-pie de torque. Ese motor está acoplado con una transmisión automática de 8 velocidades con tracción total disponible. Kia agregó una función de control de descenso que le da al Telluride 2023 un descenso controlado en caminos empinados o fuera de los caminos. Dentro del Telluride 2023 es donde las cosas se ponen interesantes. Una nueva pantalla táctil de 12.3 pulgadas con navegación, en lugar de 10.3 pulgadas, adorna el tablero, ahora con conectividad de punto de acceso Wi-Fi y actualizaciones inalámbricas. También hay una pantalla frontal más grande, que crece de 8.5 pulgadas en el anterior a 10 pulgadas, y ahora ofrece más funciones. Kia también amplió su lista de equipos de seguridad activa en el nuevo Telluride, agregando elementos como el control de crucero basado en navegación, Highway Driving Assist 2, prevención de colisiones laterales, dirección asistida y más. El Kia Telluride 2023 saldrá a la venta a finales de este año, pero aún no se sabe nada sobre el precio.
Desde el lanzamiento del BMW X7, su apariencia ha sido continuamente criticada por ser demasiado grande y tener enormes parrillas en forma de riñón. Para ser justos con BMW, es difícil construir un SUV gigantesco de 3 filas y darle detalles delicados y sutiles. Aún así, fue el primer vehículo en lucir las ahora infames parrillas de riñón grandes de BMW. Sin embargo, con esta nueva actualización de media vida, no solo obtiene algunas características de diseño nuevas que mejoran su apariencia, sino que también obtiene algunas mejoras tecnológicas y de rendimiento que mejoran al SUV de lujo que ya era excelente. El BMW X7 2023 es el mejor automóvil de lujo de la marca y uno de los mejores SUV en general a la venta. A pesar de ser la antítesis de lo que BMW siempre ha supuesto que es, la máquina de conducción definitiva, el BMW X7 es un gran automóvil de conducción con toneladas de espacio interior y características de SUV reales y bien pensadas. Ahora, su nuevo L6 solucionará algunos de sus problemas de diseño exterior, al tiempo que agregará un nuevo motor y una nueva tecnología de cabina. Al igual que con sus próximos primos Serie 7 y XM, el BMW X7 obtendrá un nuevo diseño de faro dividido que es completamente diferente de cualquier otro diseño de faro en la historia de la marca. Es una dirección de diseño nueva y audaz para un automóvil que ya se está polarizando. Los faros ahora están divididos en dos mitades, superior e inferior. La mitad superior presenta una versión moderna y más delgada del diseño característico de los faros BMW de doble halo, al ofrecer dos LED delgados e invertidos tipo palo de hockey. Parecen actuar como luces de circulación diurna, así como señales de giro, dejando la mitad inferior para manejar las luces principales y altas. En el interior, el BMW X7 es prácticamente el mismo que antes, con solo algunas actualizaciones pequeñas pero significativas. Sin embargo, eso no es algo malo, ya que la cabina del X7 siempre fue agradable para pasar el tiempo. Ahora, sin embargo, obtiene tecnología nueva y un par de características interesantes que lo mantienen actualizado para 2023. La actualización principal que tendrá es la nueva pantalla masiva eDrive 8, tomada directamente del BMW iX. No solo es la misma pantalla, sino que está implementada de la misma manera, con un diseño flotante, por lo que ahora cuelga sobre la amplia pieza de moldura de madera en el tablero. Junto con la pantalla eDrive 8, el BMW X7 2023 ahora tiene los mismos diales digitales nuevos que el iX, que se une con eDrive 8 para formar una pantalla enorme. El motor S68 hace su debut. Los faros divididos no son lo único que debuta en el BMW X7 2023. El primer motor V8 completamente nuevo de BMW en mucho tiempo también llegará a la escena por primera vez en este nuevo X7. Es conocido internamente como el motor S68 y será un V8M división adecuado que también se usará en algunos autos M Performance, como el X7 M60i. Al igual que su predecesor, el S68 será un V8 biturbo de 4.4 litros y obtendrá la tecnología adecuada para deportes de motor, como un colector de escape de banco cruzado, turbocompresores de banco simétrico, enfriamiento externo del aceite del motor con una bomba de aceite completamente nueva, un cigüeñal reforzado y un cárter de aceite ligero. Pero más importante aún, también gana tecnología híbrida suave de 48 voltios, con potencia adicional de un motor eléctrico. BMW afirma que el motor híbrido suave de 48 voltios genera 12 caballos de fuerza, pero hasta 200 Nm de torque. También se dice que ayuda a suavizar la tecnología de inicio y parada automática. La potencia total del sistema para el BMW X7 M60i es de 530 caballos de fuerza y 750 Nm de torque. Según BMW, el M60i acelera de 0 a 100 km/h en 4.7 segundos, algo impresionante para un vehículo de ese tamaño. Todos los modelos BMW X7 están combinados con una transmisión automática de 8 velocidades y tracción total. En febrero del año pasado, Nissan presentó el nuevo Pathfinder con una transmisión automática real que reemplaza a la antigua CVT, y que aún no llega a Latinoamérica y la esperamos quizás antes que termine este 2022. Mientras tanto, la compañía japonesa ahora está ampliando la gama de Pathfinder con la adición de una nueva versión inspirada en el todoterreno para el año modelo 2023. El llamado Pathfinder Rock Creek viene con mejoras todoterreno, que incluyen una suspensión afinada todoterreno con elevación de 5/8 de pulgada y rines estilo beadlock de 18 pulgadas con neumáticos todoterreno. Como parte del equipamiento estándar de fábrica, el SUV también cuenta con un monitor inteligente de visión periférica con modo todoterreno.
Visualmente, no debería tener problemas para diferenciarlo del Pathfinder estándar gracias a la nueva y exclusiva fascia delantera con parrilla B-Motion negra y distintivo Rock Creek. También hay un portaequipajes tubular en el techo con una capacidad de carga de hasta 100 kilogramos. Te recuerdo que en Autos Rodando hacemos videos todos los días. Estos son algunos de nuestros últimos videos y puedes encontrar los enlaces en el primer comentario de este video. Ah, y por cierto, no olvides suscribirte, así estarás siempre informado. Súbase al interior de la cabina y encontrará una interesante combinación de tapicería de piel sintética negra y tela para los asientos con bordado Rock Creek debajo de los reposacabezas. Se pueden ver costuras naranjas en contraste en los asientos, el volante, el panel de instrumentos y los paneles de las puertas, que se corresponden con la insignia naranja de Rock Creek. Sin embargo, eso no es todo. El equipo estándar también incluye un receptor de enganche de remolque y un arnés, luces antiniebla LED y asientos de capitán en la segunda fila. Los clientes podrán elegir entre 6 colores estándar y 4 combinaciones exteriores de 2 tonos. Un mapeo de combustible revisado del motor V6 de 3.5 litros aumenta su potencia de 284 caballos de fuerza a 295 caballos, mientras que el torque aumenta de 351 Nm a 366 Nm. Acoplado a una transmisión automática de 9 velocidades que envía la potencia a las 4 ruedas. El SUV está programado para salir a la venta a fines del verano de este 2022 en Estados Unidos.